Hola chicos, bienvenidos a nuestro espacio de clases virtuales. El día de hoy vamos a ver las actividades ya trabajadas y qué debemos de hacer para mañana. Entonces, estuvimos leyendo el cuento en los volcanes. Este cuento vamos a trabajar algunas actividades, para ello vamos a ir al cuadernillo. Estas actividades fueron ya asignadas. Entonces, ayer se asignó la actividad 1, que se llama viajar mágicamente. Entonces, esta actividad tiene varias tareas, si se fijan, y tienen unos iconos. Este icono indica que debe de trabajar en el cuaderno. Entonces, nos vamos a guiar de las tareas que se van a trabajar en el cuaderno por el icono. Aquí simplemente le va a indicar que debe de escribir la fecha y el título de la actividad para empezar. Ya entonces nos vamos a la tarea 3, en la cual debemos de escribir el título del cuento y debajo vamos a escribir lo que recordamos de él. Dice aquí un ejemplo, por ejemplo, quiénes son los personajes, qué sucede y cómo es el final. Esto es para trabajar en el cuaderno. Ya las demás actividades son para que interactúen con sus padres. Entonces, en la actividad 2, el duende nos visita, tenemos que la tarea a trabajar en el cuaderno es la tarea 2, donde nos indica escribir el título de la actividad primero, como siempre, y luego redactar un párrafo presentando tu familia. Aquí le da un ejemplo, mi nombre es fulano, mi familia está compuesta por, que se llama, y así sucesivamente. Entonces, esas dos tareas se van a trabajar en el cuaderno. De la actividad 2, la tarea 2, y de la actividad 1, la tarea 3. Bien. Entonces, ya si tienen alguna duda o pregunta sobre esas actividades, se comunican conmigo directamente. Entonces, chicos, recuerden que este año, al ser virtual y estamos en la casa, vamos a trabajar directamente con sus familias. Y para ello, vamos a trabajar los valores familiares. Y vamos a empezar con el del día de hoy, que es la generosidad. Dice que ser generoso para con sus padres y familiares, con el fin de dar y recibir y hacer del hogar un trabajo en equipo. Dice que el valor de la generosidad es una de las tareas más importantes que tienen los padres para enseñarles a sus hijos. Pues sucede que cuando los niños están pequeños, o sea, ustedes, les cuesta mucho aprender que no todo es de ellos y que en el acto de compartir y de ser empático con quienes tienen a su lado, es donde se van a trazar las verdaderas amistades y creciendo como personas. Entonces, chicos, la generosidad es un valor importante en la familia y en la sociedad también, ya que las familias forman la sociedad. Entonces, ser generoso es tratar de compartir, bueno, tiene mucho que ver con compartir. Cuando damos de nuestro pan de cada día, nuestros alimentos a los demás, estamos siendo generosos. Cuando compartimos nuestros juguetes con los amigos, también estamos siendo generosos. Compartimos utensilios útiles de la casa, atuendos, estamos siendo generosos. Entonces, para ser generoso, debemos de forjar eso en nosotros, en ustedes. Ustedes deben de aprender a ser generosos y pueden empezar con sus familias. Pueden compartir el alimento con sus familias, los juegos con sus hermanos, etcétera. De esta manera, cuando una familia tiene valores, entonces tenemos una mejor sociedad.
llena de familias con valores. Entonces vamos a tener una sociedad con valores. Entonces vamos a tener pendiente el acto de la generosidad, el acto de compartir con nuestro prójimo que nos queda al lado. No todo necesariamente, porque hay cosas que no se pueden compartir. Por ejemplo, un cepillo de dientes. Pero el alimento que es importante para las personas, podemos compartir. Si hay alguien en necesidad, podemos compartirle el pan de cada día. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la descripción. Y para ello vamos a ver qué es describir. Dice, describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. Entonces, cuando vamos a describir, estamos explicando, como dice ahí, de forma detallada, no diciendo exactamente y escribiendo lo más diminuto, no, sino lo más importante y que se pueda hablar en general de lo que vamos a describir. Entonces, en la descripción debemos hacerlo por orden. Lo que más llama la atención, primero lo más grande o la entrada, si es un lugar, y de los objetos, lo que se visualiza primero al ver el objeto o la forma que tiene, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace una descripción? Lo primero que debemos de hacer es observar lo que vamos a describir, organizarlo y ubicar en el espacio lo que vamos a describir. Entonces, dice, observar. Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. No todos los detalles, los más importantes, para que así no tengamos una descripción tan larga. Luego debemos de organizar. Dice después hay que organizar los datos siguiendo un orden, como les decía anteriormente. Desde el inicio, si es un lugar, si es un objeto, podemos empezar con la forma, luego el color. Y si es una persona, como es, podemos empezar con estatura, color, etcétera. Ubicar. Entonces, al describir, hay que situar los objetos o ubicar en el espacio con precisión, o sea, con exactitud. Se usarán expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, en el centro. Cuando vamos a describir un lugar, debemos de especificar algunos de lo que vamos a hablar, lo más importante, en dónde está situado en el espacio. Está situado a la izquierda, en tal sitio, en una esquina, al fondo. Por eso esas expresiones para poder especificar mejor. Y cuando estamos describiendo un objeto, también podemos ubicar dónde está el objeto. Así que eso es algo muy importante que deben de tener. Entonces, recordar esas tres: observar, organizar y ubicar. Y su descripción va a ser precisa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de una descripción. Aquí tenemos la descripción de una cueva. Dice, a la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo como una sábana negra corría todo lo largo del camino. En la oscuridad de la cueva brillaba muy en el fondo la luz de una antorcha que agitaba a alguien al venir. Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor. De cuando en cuando se oía el batir de las alas de una lechuza. Si te fijas,
¿Cómo te sentiste al escuchar esa descripción? Quizá un poco de miedo, un poco de temor, o quizá imaginaste cómo era la cueva. Entonces, eso es lo que hace, a eso es que te lleva la descripción. Cuando una descripción está bien hecha y es precisa, tú puedes imaginarte todo lo que te está diciendo, si es un lugar, cómo es, si es un objeto, una persona. Puedes imaginártelo, pero hay que ser preciso. Por eso te di los 3 puntos para que puedas hacer tu descripción perfecta. Entonces, cuando vayamos a hacer la descripción, primero vamos a organizar en nuestra mente lo que queremos describir. Luego entonces lo escribimos. Así no vamos a estar borrando, escribiendo y tenemos una idea más clara. Vamos a ir al cuadernillo donde tenemos las actividades a trabajar. En este caso vamos a trabajar la actividad 3. Esta es mi casa, perdón. Entonces, en la actividad 3 tenemos que, aquí vemos el icono del cuadernillo nuevamente. La tarea 2 es la que vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces dice, es de buena cortesía invitar al visitante a comer a tu casa. Describe tu casa por escrito en no menos de 5 renglones o líneas. Puedes elegir una de estas 2 formas. La primera es una descripción mientras vas caminando. Por ejemplo, cuando entramos hay una salida. Después, en esa descripción, inmediatamente usted se coloca en la entrada de su hogar. Usted lo primero que tiene ahí es lo que va a empezar a describir. Aquí tienen una sala, pero si es una galería, entonces usted empieza, hay una galería, o si es un portón y da a un patio, entonces usted empieza con el patio. Trate de hacer el recorrido hasta el final de la casa, abarcando todos los espacios. Y va diciendo lo más importante que se encuentra en cada lugar. Puede decir en la salita, donde se encuentra un juego de muebles, un juego de sillas o una televisión, y así sucesivamente. Tratar de no abundar mucho para que no se haga larga la descripción y terminemos escribiendo 2 hojas y 3. Entonces, hay otra forma de escribir, también puede ser sin movernos. Vas a explicar cómo está formada la casa. Por ejemplo, mi casa tiene una salita, en ella hay un juego de sillas, tiene una cocina donde hay electrodomésticos, también hay una habitación o 2 habitaciones, tiene un baño, tiene un patio. Entonces así dice detalladamente lo que hay en su casa, todos los espacios. Y dentro de los espacios, si quiere decir 1 o 2 inmuebles de lo que se encuentran en su hogar. Tratar, como siempre, como dice aquí, las oraciones llevando la mayúscula al comienzo y el punto al final. Y ahí lo invita a que lo practique antes de escribirlo en el cuaderno, por si tiene que borrar mucho. Entonces, la tarea siguiente que van a trabajar es la tarea 3, donde van a dialogar con su familia primero acerca de los lugares que le gusta visitar. Dice aquí que pueden ser paseos cerca, como el parque que queda cerca de su casa, o la iglesia, o la escuela, la casa de la abuela, o la casa de la amiguita, de un tío, etcétera. Entonces va a escribir en el cuaderno al menos 2 lugares para llevar a un visitante como Don Yo. Y cuenta por qué usted quiere llevar a esa persona allá. Por ejemplo, si usted quiere llevar a un superhéroe, su superhéroe favorito, o a una persona que usted admira, entonces usted lo va a llevar a ese lugar, pero debe de decir por qué. Ah, yo lo quiero llevar por esto y por esto, entonces usted lo va a escribir. Pero recuerde que debe de ser 2 lugares, como mínimo, deben de ser. Si quiere escribir 3, puede escribir 3. Bien, entonces esas son las actividades que se van a trabajar para el día de mañana. Recordando los que todavía no han trabajado las actividades 1 y 2, entonces trabajarlas también y ponerse al día.
Bien, chicos, entonces vamos a ver algunos de los vocabularios vistos en las actividades desde la 1 hasta las 3. La primera palabra es la dramatización. ¿Qué es una dramatización? Dice ahí, una representación de una determinada situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y al teatro. O sea que la dramatización es cuando como actuamos, una actuación. A veces los dominicanos usamos esa jerga, o sea, ese vocabulario, de que la dramatización es algo fingido para llamar la atención, etcétera, como decía uno de sus compañeros. Pero eso es el significado que nosotros como dominicanos le hemos puesto. Pero su significado no es ese. Como ya lo leímos, es una actuación, tiene que estar vinculado, como dice ahí, con el drama y el teatro. Bien. La otra palabra es roles. Dice que roles es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. Como por ejemplo el rol de maestra. Mi rol como maestra es enseñarlos, guiarlos para que ustedes tengan una buena educación. Y ustedes también tienen un rol como estudiantes, que es estudiar, aprender, etcétera. También tenemos roles para la actuación. Cada personaje que se toma, por ejemplo, para las dramatizaciones que estuvieron haciendo, espero que la hayan hecho con sus padres, decía que debían de cambiar de roles. O sea, era como cambiar de papel, cambiar de personaje. Usted iba a interpretar a Don Yo y sus padres o familiar o tutor iba a representar la persona que lo iba a recibir. Y luego iban a intercambiar roles. Esa persona iba a tomar el papel, el rol de Don Yo y usted de la persona que lo iba a recibir. Entonces, ¿el rol cuál era? La función que hace Don Yo. ¿Qué es Don Yo? Don Yo es un duende, entonces lo que hace Don Yo lo iba a hacer esa persona. Y lo que hacen la persona al recibirlo, eso lo iban a hacer cuando le tocara. Recomendación es la siguiente palabra. Dice que recomendación es consejo que se da a una persona para considerarse ventajoso, por considerarse ventajoso o beneficioso. Entonces, el consejo. Usted aconseja a una persona, si usted entiende que ese consejo le va a hacer bien, lo va a ayudar a resolver una situación o algo. Pero también hay veces que damos una recomendación, o sea, un consejo, y perjudica a la otra persona, o sea, le hace mal. Pero a veces es porque esa recomendación no era la mejor opción. Quizá había otra recomendación que podía ayudarlo. Entonces, a veces damos una recomendación que no es. Debemos de tener eso presente, de saber cuándo recomendamos, a quiénes recomendamos y si sabemos lo que vamos a recomendar. Entonces, eso es recomendación. La próxima palabra es redactar. Dice que redactar es expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Entonces, cuando redactamos, estamos escribiendo, estamos expresándonos por escrito, como dice él. Podemos escribir cualquier cosa, entonces estás redactando. Si vas a escribir una carta, estás redactando. Si vas a escribir un cuento, estás redactando un cuento. Entonces, cada vez que pensemos en la palabra redactar, vamos a asociarla con la palabra escribir. Bien, también tenemos la palabra cortesía. Dice que cortesía, amabilidad, consideración y buena educación. Eso es la cortesía. Entonces, la persona cortés es amable, considerado y educado o guarda las normas de cortesía.
Entonces, ¿qué son las normas de cortesía? Recuerda que buenos días, buenas tardes, hola, perdón, gracias, por favor, de nada. Esas son normas de cortesía. Entonces, las personas que las utilizan, que son educados, esas personas son cortés. Por ende, aplican la cortesía. Y por último tenemos el renglón. Dice que renglón es una serie de letras o palabras dispuestas horizontalmente en un escrito, o sea, puestas aquí. Si escribimos como solemos escribir en el cuaderno, tiene líneas horizontales, o sea, de izquierda a derecha, como indican las flechas. Eso quiere decir que estamos escribiendo de manera horizontal y estamos escribiendo en renglones. Sería un sinónimo de renglón, líneas, como tiene nuestro cuaderno de trabajo. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver ahora el icono, nuestro icono con el cual debemos de familiarizarnos con el icono y el cuadernillo. Porque donde sea que veamos ese icono, significa que, exacto, que vamos a trabajar en el cuaderno. Cada vez que veamos este icono en una actividad, o sea, en las tareas a trabajar, se supone que vamos a trabajar en nuestro cuaderno. ¿Y cómo vamos a trabajar en el cuaderno? Aquí vamos a ver. Primero debe de escribir la materia, el nombre de la materia. En este caso vamos a trabajar con lengua española. Luego la fecha en una esquina. Y entonces procede con el nombre de la actividad. En este caso la actividad 1 se llama viajar mágicamente. Entonces luego que tenga el nombre de la actividad, escribimos cuál tarea vamos a trabajar, si la 1, la 2 o la 3. En este caso, en la actividad 1, vamos a trabajar la actividad 3, que nos lleva al cuaderno, y no tienes que escribir el mandato, no es necesario. Solo debe de trabajar con lo que le indica el mandato. ¿Qué dice el mandato de esa actividad 1, tarea 3? Que debemos de escribir el nombre del cuento leído en los volcanes y lo que nosotros recordamos que decía el cuento. Entonces no tienes que escribir el mandato, solo lo que le indica la actividad. Entonces, ya para trabajar otra actividad podemos hacerlo así, dejar una línea o dos si tenemos espacio en la hoja. Si no, entonces cambiamos a una hoja nueva y empezamos a trabajar con el nombre de la actividad, como tenemos aquí, el número de la tarea y empezar a trabajar directamente con lo que nos indica. ¿Qué dice la tarea número 2 de la actividad 2? Que debemos de hablar de nuestra familia. Entonces, ahí está. Súper fácil. Espero que así puedan trabajar. Cualquier pregunta o duda, recuerden que deben de escribirme o llamarme. Y nada, trabajen con sus cuadernillos, pónganse al día y nos vemos en la próxima.